para comentarles un poco cómo estuvieron las condiciones en la pasada perspectiva, o sea, la que incluía mayo, junio, julio, ¿verdad? Debemos comenzar indicando de que la perspectiva no tuvo muy buena validación en algunos países, sobre todo hacia el norte de Centroamérica, porque como veremos aquí hay un elemento, algunos elementos que causaron un poco de ruido o que procuraron o que dieron un resultado diferente al resultado que se había estimado ocurriera. Como lo es, por ejemplo, todos recordarán que tuvimos un mes de abril sumamente lluvioso y cuando el foro se reunió el 14, 15 y 16 de abril, ya las lluvias en algunas zonas de Centroamérica estaban casi completo el criterio que utiliza el grupo del Foro del Clima para decir que ya había iniciado la temporada lluviosa. Esto tuvo efectos sobre el inicio de la temporada lluviosa que preparó el foro y que vamos a ver aquí en una comparación. Por ejemplo, en estas dos gráficos o dos mapas que estamos presentando aquí, que son cortesía del compañero Luis Fernando Alvarado, ¿verdad? Miembro del foro, Luis Fernando nos presentaba un análisis donde comparábamos la lluvia ocurrida en abril del año 2020 y la lluvia ocurrida en abril del año 2021, utilizando para ello información de CHIRPS. Aquí podemos observar que toda esta parte de Centroamérica para el año 2020, ¿verdad? Queremos hacer la comparación, el del 2020, las lluvias no habían iniciado en esta parte de Centroamérica y que cuando miramos lo que ocurrió en el año 2001, podemos observar que esta parte ya de Guatemala, Salvador, Honduras, incluso parte de Nicaragua y parte de Costa Rica, ya en abril, en la Pentada 5, ¿verdad? En abril, Pentadas son datos agrupados en cada 5 días. Podíamos observar de que ya se habían iniciado las lluvias en el mes de abril en algunas, en grandes zonas de Centroamérica. Entonces, comenzando de aquí, que la fecha de inicio ya tuvo que ser corregida o que se presentó como un falso inicio de la temporada lluviosa porque inició con mucha fuerza en el mes de abril, se cumplieron los criterios que usa el equipo del foro, pero sin embargo posteriormente hubo una caída en ese comportamiento de la lluvia, lo que nos indica pues de que tuvimos un falso inicio de la temporada lluviosa. Cuando vemos entonces, aquí viéndolo desde el punto de vista de anomalía, podemos observar de que para estas zonas, que igualmente, nuevamente agradecer a nuestro compañero Luis Fernando, ¿verdad? Y reconocer que estamos usando la información preparada por él. Aquí, para esta parte de Panamá y de Costa Rica, iniciando en el 11 de abril del 2021 al 10 de julio del 2021, podemos observar pues de que teníamos unas zonas relativamente entre normales y húmedas en esta parte de Centroamérica y que para acá hacia Panamá teníamos también unas zonas importantes con acumulados importantes en la lluvia y que teníamos acá en el Caribe de Nicaragua y de Honduras algunas zonas con déficit en la precipitación. Acá podemos comparar esto con el mapa de la perspectiva del clima que se generó para el trimestre mayo-julio, donde estamos viendo el mapa de la perspectiva y aquí a este lado tenemos el mapa de SPI. El SPI es un indicador que se prepara con lluvia y que fue trabajado para mayo y julio del 2021 para poder ver cómo se había comportado y este tiene información hasta el 10 de julio, ¿verdad? Es importante siempre que nos quede en la mente lo que decía al principio,
que estamos comparando información hasta el 10 de junio con información que va, o sea, la perspectiva acumulada va hasta el 31 de julio. Entonces es importante quedarnos con eso en mente. Podemos notar pues aquí de que la perspectiva hablaba de que la mayor parte de Centroamérica iba a tener condiciones normales, y sin embargo en este mapa se observa una zona bastante con déficit en la precipitación, que puede alcanzar hasta entre menos 1.5 y menos 2 desviaciones típicas en el comportamiento de la lluvia. ¿Y por qué señalamos esto aquí? Porque este déficit es un déficit importante y que no se cree que se pueda recuperar para alcanzar condiciones normales, con lo que resta del mes de julio. Y vuelvo a comentar, el análisis se hizo hasta el 10 de julio y aún no hemos comparado hacia lo que va. Hoy es 21 de julio, no hemos agregado lluvia hasta el 21 de julio, sino que todo está realizado en este caso hasta el 10 de julio, ¿verdad? Entonces, lo que podría indicarse pues de que la perspectiva no tuviera un buen porcentaje de acierto en estas zonas donde no se pudo observar ese déficit que venía allí, sobre todo por elementos como un falso inicio de la temporada lluviosa. Y también otro elemento muy importante que ocurrió y que pudo haber estado afectando esto es que hubo un reforzamiento de las altas presiones que ocurren en la zona del Atlántico y que favorecen el flujo de vientos hacia la región Caribe de Centroamérica, y actuando como vientos fuertes que pueden actuar inhibiendo el desarrollo convectivo de la nubosidad. Esto era en cuanto a cómo ocurrió en la vida real la perspectiva para el trimestre mayo hasta principio de julio, y comparada pues con la perspectiva que se había pronosticado. Entonces es muy importante tener en cuenta estos elementos, sobre todo ese enfriamiento también en el Atlántico, pues, que produjo ese reforzamiento de viento, ese reforzamiento del chorro, que como ya sabemos, como ya sabe el equipo técnico, eso inhibe el desarrollo de nubosidad del tipo convectiva que pueda estar generando precipitación en Centroamérica. Entonces allí estarían algunos de los elementos porque muy probablemente no se alcance a llegar a la categoría que se había pronosticado, aunque lleguemos cuando se haga la comparación al final de julio. En cuanto al estado actual o ya los análisis que se realizaron para la perspectiva del trimestre agosto, septiembre, octubre, que es el trimestre que nos correspondía preparar, uno de los elementos, y que seleccionamos algunos elementos de todos los que se analizan, ya que los dos que utilizamos son familiares a el grupo de usuarios y son elementos fáciles de entender, como lo es el fenómeno del Niño, con el que todos estamos de una u otra manera, hemos tenido experiencias con este indicador, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos es cuál es el estado actual de las condiciones en el Océano Pacífico tropical que generan lo que conocemos el ENOS, que es el Niño Oscilación del Sur, y que en este caso se ha mantenido desde, aquí podemos ver que las gráficas inician desde agosto del año 2020 hasta junio del año 21, y podemos observar que la mayor parte del tiempo esta zona tropical del Océano Pacífico ha estado bajo condiciones de enfriamiento, y que estas condiciones de fenómeno de la Niña que se observaron el año pasado fueron desapareciendo por allí por abril, mayo, donde ya alcanzaba el umbral de condiciones normales, ¿verdad? Aquí entraba al umbral de menos
entre 0 y menos 0.5. Y estas condiciones de fenómeno de la niña, como comentaba, que estuvieron afectando la parte final del año 2020 y el inicio del año 2021, pero como vemos ya para mayo, junio y parte de julio, estas condiciones de enfriamiento en el Océano Pacífico tropical fueron evolucionando y fueron haciéndose más pequeñas, o sea, fue disminuyendo la condición de enfriamiento en el Océano Pacífico tropical y hasta se pudo observar anomalías cálidas en alguna de las regiones de monitoreo del niño, como la región 1+2, que es la región que está más cerca a Centroamérica. Esto viendo cómo se comportó la temperatura en superficie, cuando miramos cómo está actualmente la temperatura en las capas profundas del océano, podemos ver pues que hay esta masa de agua cálida, ¿verdad? Y hay masas de agua fría y acá ven que estamos ya bajo condiciones muy cerca de lo normal. Pueden apreciar aquí en la escala de colores que los amarillos corresponden a zonas más cálidas y que los celestes corresponden a zonas más frías, y que entre menos 0.5 y más 0.5 pues las condiciones se consideran normales y aparecen en color blanco. Sin embargo, pues se observan aquí algunas zonas frías, lo que parecen indicar de que pudiéramos tener condiciones más frías que lo normal en estas partes de las profundidades del Océano Pacífico tropical en los meses siguientes. Aquí está el pronóstico para este indicador que es niño o niña, ¿verdad? Las barras azules indican las probabilidades de que ocurra un fenómeno de la niña. Las barras grises indican la probabilidad de que ocurran o que se den condiciones normales en la zona del Pacífico ecuatorial, y las barras rojas indican la probabilidad de que se den condiciones del niño en las zonas del Pacífico tropical. Cuando estábamos realizando la perspectiva, solo teníamos estas probabilidades, ¿verdad?, que salieron a principios de julio, pero el jueves pasado salieron ya las nuevas probabilidades, que son las que salen el tercer jueves de cada mes, ¿verdad?, a mediados de julio, y podemos observar que para el pronóstico que salió a principios de junio existían probabilidades de que para el trimestre agosto, septiembre, octubre tuviésemos todavía un predominio de condiciones normales, y que para el trimestre de septiembre a enero del próximo año pudieran estar condiciones de fenómeno de la niña con un 50% de probabilidad. Sin embargo, cuando analizamos la última salida del IRI, podemos observar de que estas condiciones han disminuido, o estas probabilidades han disminuido para todos los periodos que estamos analizando. Observen de que aquí para el trimestre agosto, septiembre, octubre tendríamos una probabilidad muy cerca del 45% de que hubieran condiciones de la niña y cerca del 50% de que hubiesen condiciones normales en el Océano Pacífico ecuatorial. Sin embargo, cuando vemos la última salida, nos podemos observar de que aumenta la probabilidad de la barra gris, lo que indica que para este periodo pues hay una mayor probabilidad de que tengamos condiciones normales, y como ustedes podrán ir observando hacia finales del año pues hay no hay claridad, diría yo, porque las probabilidades las diferencias de probabilidad son muy pequeñas entre un fenómeno de la niña y las condiciones normales en el Pacífico tropical. Sin embargo, pues nos iríamos
prácticamente hasta el próximo año, de acuerdo a esta salida, con condiciones normales en el Océano Pacífico tropical. Es muy importante tener en cuenta de que el equipo de los especialistas nacionales están monitoreando esta información constantemente, porque ya ven que a principios de julio teníamos una condición un poco diferente a la condición que se ha emitido ahora a final de julio. Entonces, estos elementos son monitoreados constantemente por los equipos de los países para poder hacer ajustes en las estimaciones de las lluvias que ellos realizan mes a mes y que contienen definitivamente como un elemento importante o como un forzante el comportamiento de estas temperaturas en el Océano Pacífico, que representan pues o condiciones normales o condiciones de fenómeno del Niño o condiciones de fenómeno de la Niña. Otro elemento, ¿verdad? Ahora nos vamos al otro lado del océano y nos vamos al Océano Atlántico y podemos observar que en el Océano Atlántico hay gradientes de temperatura entre esta parte muy ecuatorial del Océano Atlántico, donde observamos zonas muy cálidas, y hacia esta otra parte en contraposición con esta otra parte central en el Océano Atlántico, donde se observan condiciones muy cerca de lo normal, ¿verdad? Para este periodo. Obsérvete también que es importante tener en cuenta que el Caribe, sobre todo centroamericano, pues tiene condiciones muy cerca de lo normal y en algunas zonas pues con condiciones de enfriamiento. Con este comportamiento que observamos de las temperaturas en el Atlántico y que también es muy importante el elemento de el comportamiento de los ciclones tropicales, ¿verdad? Aquí traemos una gráfica preparada por el compañero Francisco Argenial de FENAOS, ¿verdad? Para que se presenta como discusión y análisis dentro del grupo del Foro del Clima. Y el pronóstico que ha sido actualizado al 8 de julio del 2021 muestra que se espera una temporada activa de huracanes, ¿verdad? Para esta zona, una actividad por arriba del promedio, pero es importante que nunca esa actividad se espera que sea igual a la temporada del año 2020. Que la temporada de huracanes del año 2021 se espera arriba de sus valores promedios, sin embargo, no se espera que sea superior a la temporada del año 2020. Pueden observar aquí que el promedio de huracanes, ¿verdad? O de tormentas con nombre es de 14.4, mientras que para este momento pues se estima que sean 20. Nos conversaba el compañero Argenial de que ya habían ocurrido cerca de 5 y que entonces para esta parte, este trimestre, que es el trimestre de mayor actividad de los ciclones tropicales y de mayores acumulados de lluvia en Centroamérica, pues se espera que todavía de estos 20 faltarían 15 ciclones tropicales que podrían estar ocurriendo en este periodo. Tenemos de huracanes, el promedio es de 5.2, se espera que ocurran 9, y huracanes mayores, el promedio estadístico es de 3.2 y se espera que ocurran 4 de ellos. También esta información del comportamiento de la temporada de ciclones tropicales está incluida dentro del análisis que ha producido la perspectiva del clima. Bien, entonces con todos estos elementos en cuenta, los especialistas nacionales estuvieron de acuerdo en la siguiente perspectiva. Debemos recordar aquí solamente que tenemos la tabla de leyenda y que dice que las zonas verdes representan zonas con escenarios arriba de lo normal, las zonas amarillo con escenario dentro de los rangos normales y las zonas café con escenarios, con zonas que tienen escenarios dentro
de los rangos bajo lo normal, es decir, zonas deficitarias. Entonces, vamos a ver acá en el mapa, ¿verdad? Ya vemos que para Guatemala, toda esta parte de frontera con México, la parte de Boca Costa también, ahí se esperan condiciones arriba de lo normal, mientras que el resto de Guatemala y también de Belice se esperan con condiciones dentro del promedio normal, y estas zonas en verde con escenarios arriba de lo normal. Aquí entre Guatemala, Honduras y El Salvador, pues también hay una zona donde se esperan acumulados superiores a su valor normal, y en esta zona Caribe de Honduras, y que se extiende un poco hasta el centro de Honduras, al centro oeste de Honduras, ¿verdad? Con acumulados por arriba de lo normal. El resto de Honduras se espera con condiciones dentro de lo normal, y Nicaragua pues presenta todo el país con condiciones dentro de lo normal. Aquí, dentro de las consideraciones especiales de país, ustedes podrán compartir con ellos y darse cuenta de que dentro de esos escenarios del normal, la tendencia del segundo escenario en algunas cosas, en algunos lugares, puede ser el segundo escenario que sea hacia arriba de lo normal, y en otros lugares hacia abajo de lo normal, pero eso lo van a ver con los especialistas nacionales. Podemos entonces darnos cuenta de que Costa Rica tiene dos escenarios claramente definidos: el escenario arriba de lo normal hacia el Pacífico de Costa Rica, y el escenario dentro de lo normal hacia el Caribe del mismo. En el caso de Panamá, presenta tres escenarios que serían parte de Bocas del Toro en el Caribe, Veraguas y parte de Costa Bajo de Colón, con condiciones de escenario bajo lo normal. También hacia tierras altas de Chiriquí, Veraguas, ¿verdad? Y parte de provincias centrales esperan condiciones arriba de lo normal, y el resto de Panamá estaría esperando condiciones dentro del rango normal. En rojo pueden ver aquí que se han dibujado las cuencas que está trabajando el grupo del Foro Hidrológico, y para las cuales ha hecho las estimaciones o el pronóstico de caudal para estos 3 meses, y que vamos a ver más adelante. Aquí en esta tabla, como siempre, está una precisión sobre cada una de las zonas que caen dentro de cada uno de los escenarios para los distintos países de América Central. Y acá tenemos entonces la tabla del pronóstico de caudales que ha preparado el grupo de especialistas en hidrología. Podemos observar pues que Guatemala tiene dos cuencas, la cuenca San Pedro y Coyolate, y que en general pues se esperan que los valores estén arriba de lo normal para octubre en las dos cuencas. Todavía un 24% pues está un poco cercano a los rangos dentro de lo normal en el mes de septiembre, y para el mes de agosto también las condiciones estarían entre normal y arriba de lo normal. Para las cuencas de Honduras trabajan con la cuenca del Río Grande y la cuenca del río Guaserique, ¿verdad? Prácticamente condiciones dentro de lo normal en los 3 meses. En El Salvador también prácticamente condiciones dentro de lo normal para los 2 primeros meses. El Salvador está trabajando con la cuenca del río Torola, el río Sucio, el río Titihuapa y el río Grande de San Miguel. En el caso de Nicaragua están trabajando con la cuenca del río Siquia, y se observan condiciones dentro de lo normal en los 2 primeros meses. En el caso de Costa Rica están trabajando con la cuenca del río Arenal, el río Toro, Cachí, Ventanas y Pirriz, y hay un escenario variado que también lo van a discutir en las mesas. Y en el caso de Panamá pues tenemos la cuenca del río Atalayita en Azuero y la cuenca de Bayán. Los resultados de la perspectiva del clima los pueden encontrar en la plataforma centroclima.org, donde están las perspectivas actuales, y también hay una lista de las perspectivas históricas.
el Foro del Clima, y lo he repetido, pero creo que también es importante agradecer a todos los cooperantes que han trabajado en que el CRRH pueda haber coordinado y organizado los trabajos de los foros del clima a través de estos 21 años que llevamos realizando perspectivas, ¿verdad? Y que hayamos podido llegar a las 65 perspectivas del clima y a la 17 perspectiva del foro hidrológico. Todos estos cooperantes, pues agradecemos muchísimo los aportes que han dado, el haber creído en que es importante generar esta información, y hoy más que nunca podemos reconocer de que sigue siendo importante, así lo han manifestado las 3 presentaciones que escuchamos la mañana de hoy, que sigue siendo importante generar alianzas y seguir generando información para que sea adaptada y que pueda ser parte de la prestación de servicios climáticos que podemos hacer a la región. Entonces necesitamos continuar contando con el apoyo de los cooperantes y que se sumen nuevos socios estratégicos a esta labor de generación de información para la toma de decisiones informadas y oportunas en los distintos sectores económicos y sociales de Centroamérica. Me quedo con estos 2 que han sido socios estratégicos, como lo es Progresan SICA y OIRSA, que son socios comprometidos y que periódicamente están apoyando la generación de los foros del clima. Así que agradezco muchísimo a todos y me quedo con esto. Muchísimas gracias y esperamos que sea una sesión muy rica. Hay mucha información que los países tienen que transferir en cuanto al comportamiento de la canícula, si se va a hacer más intensa o menos intensa. Entonces sé que van a ser muy ricas esas discusiones en las mesas sectoriales con los foristas en clima y en hidrología. Saludos y gracias, Mario.